buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 28 de marzo del año 2023 y comenzamos las efemérides pues con el recuerdo de Pertinax. Este fue un emperador romano y que fue asesinado en el año 193 después de Cristo, pues el 28 de marzo. Pues bueno, llevaba 88 días en el cargo. Bueno, más o menos cumplió la media, porque fue el año de los 5 emperadores, porque el siguiente fue Dido Juliano. Duró 66 días, que fue asesinado, falleció el 2 del 6 del 193. Bueno, pues seguimos un poco con fallecimientos y tenemos el fallecimiento de Muhammad ibn Mardanis. Este fue más o menos rey de Murcia, de los reinos de Tafias. Llegó a tener un poder bastante grande. Entonces aquí tenemos un mapa de España donde más o menos en la zona, en el verde oscuro se ve un poco, que llega un poco hasta la provincia de Castellón y acaba ahí a una lengua hasta prácticamente Sevilla. Bueno, más o menos consolidado, porque una época un poco de anarquía. Pero bueno, poco a poco los almohades fueron recuperando terreno y al final prácticamente se murió y el hijo ya se quedó en Murcia como gobernador. Le dejaron quedarse un poco como gobernador. Bueno, seguimos con nacimientos. En 1579 nace Juan Fernández Navarrete. Este era un pintor, era mudo y parece ser que Lope de Vega decía de él: no quiso el cielo que hablase porque con mi entendimiento diese mayor sentimiento a las cosas que pintase. Y tanta vida les di con el pincel singular que como no pude hablar hice que hablasen por mí. Pues bueno, por aquí tenemos un bautismo de Cristo pintado por él para que vean un poco. Creo que está en el Prado, pero no estoy seguro. Antonio de Herrera y Tordesillas fallece en 1625. Este es un historiador, hace una historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, que llaman Indias Occidentales, pues sobre las décadas las llaman, las épocas de Indias, una historia bastante interesante. Este fallece en 1625 y en 1949 fallece Virginia Woolf. Esta era una escritora, que se suicida, pues bueno, estaba un poco deprimida, había encima era la época de todavía estaba la batalla de Inglaterra, los bombardeos sobre Inglaterra, pues sí, todavía es en 1941, todavía no acaba un poco. Entonces, bueno, ya había escrito La señora Dalloga y Las olas, ya pertenecía a un círculo también de Bloomsbury, de intelectuales, que pertenecía a Keynes, más gente, y bueno, y al final a su marido le dejó una nota bastante bonita, las cosas como son, le dice, le habla de la enfermedad y todo, porque se suicida, y dice: todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas puedan haber sido más felices de lo que hemos sido tú y yo. V, de Virginia. Bueno, pues nada. Bueno, de primera una gran escritora. En 1942 fallece Miguel Hernández, el poeta español. Pues fallece en la cárcel. Bueno, había escrito pues con Viento del Pueblo, Nanas de la Cebolla. Había sido en la guerra, había pertenecido al Partido Comunista. Fue condenado a muerte y se lo conmutó por presión, la pena. Pero bueno, se fue de cárcel en cárcel y allí pues cogió una enfermedad, como son. Y entonces parece ser que poco antes de morirse se casó con su mujer, que era con Josefina Manresa, que fue luego la que permitió que su obra se difundiera más. Porque, claro, el matrimonio que tenía era civil, entonces si no se casaba como los religiosos no era válido en el nuevo régimen. Bueno, pues fallece en 1942 este gran poeta español, una pena, la verdad, como son. En 1844 empezamos con acontecimientos, tiene lugar el estreno en el Teatro de la Cruz de Madrid de Don Juan Tenorio, ¿sí? La famosa obra de Don José Zorrilla, pues que pasará la historia de obra cumbre del romanticismo español, en 1844. Bueno, en 1844 también, ese mismo día, en España la reina Isabel firma el Real Decreto por el que se crea el Cuerpo de la Guardia Civil. En 1939 pues tiene lugar la toma de Madrid, ¿sí? Después de unos días en que había habido un golpe de estado prácticamente del general Casado, el coronel Casado en Madrid. Hubo una disputa y tal, porque no se quería rendir, pero prácticamente ya la República estaba, ya no tenía ninguna posibilidad. Y bueno, 4 días después, el 28 de marzo, pues se rinde Madrid, entran las tropas franquistas nacionales, como las llamas como quieras, en Madrid, y 4 días después ya tiene lugar el fin de la guerra civil. Bueno, en 1985 se producen en Colombia los acuerdos de Uribe, los acuerdos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Y bueno, tiene lugar un alto fuego y bueno, ya se acaba la guerra. Empezamos con nacimientos. En 1515 nace Santa Teresa de Jesús, la gran santa española. Pues aquí tenemos un cuadro suyo, que sale un detalle suyo con la cruz grabada así, con la flecha que atraviesa el corazón. Fue fundadora de los Carmelitas Descalzos. Y también es conocida como Teresa Dávila. Pues bueno, papeles suyos lo han hecho Concha Velasco, eso de una serie de televisión. Paz Vega también ha hecho una peli no hace mucho. Bueno, vamos a sonar yemas.
Y bueno, parece ser que en su época estuvo a punto de ser portada incluso a patrona de España. Seguimos un poco con nacimientos. En 1936 pues nació María Romero Galloso. Pues aquí tenemos unos cuantos libros suyos. Empezó un poco con La ciudad de los perros, que es este clásico. Ha hecho cosas como La fiesta del chivo, El paraíso de las tres esquinas. Estos son un poco los reyes. Hay cosas mejores y peores. Yo he leído poco suyo. Leí que me gustó mucho El amor en los tiempos del cólera. Y luego El Pantaleón del visitador no lo he leído, pero he visto la película, muy graciosa. Bueno, también se presentó como candidato a la presidencia de Perú en 1990, la perdió con Fujimori y luego, pues bueno, ha sido el marido de Isabel Preisler hasta hace poco, parece que se ha separado. Bueno, pues nada, un gran escritor, premio Nobel de 2010, Cervantes en 1994, el Príncipe de Asturias en 1986. En 1936 nace este pobrecito español, Amancio Ortega, que no tiene apenas dinero, pues sí, nace en Buldongo de Arbas, a 1300 metros, cerca de Pajares, en León, pues el fundador de Inditex y de Zara, pues parece ser que esa ya no está entre los 10 más ricos del mundo, pero bueno, también sigue siendo bastante rico. En 1955 nace Julio Llamazares, pues bueno, que escribe, que es un escritor, que nace en Vegamián. Tiene este libro, tengo más por ahí, pero no los he encontrado. Escribe Luna de Lobos, que bueno, se hace la película, el bar donde sale es el Iris, de Riaño, sí, el bar que estaba en Riaño en el Iris, y sale por allí, por la zona, esa zona se graba. Pues me acuerdo haber estado en el estreno, y luego también hizo La lluvia amarilla, El entierro de Generarín, un libro que sí también lo tengo por ahí, y es distintas formas de mirar el agua. Estuvo con nosotros ahí en Riaño, hizo todo lo que pudo, se lo agradezco desde aquí, pues porque ni no andaba en Riaño, pero no pudo ser, pues por ahí andaba manifestándose. Bueno, pues buena persona. Bueno, escritor, las cosas como son, de lo mejorcito que hay. Además, escribía en El País, me gustaba lo que escribía. En 1981 nace Josi, el periodista José Fernández Pacheco Gallego, por este periodista de moda, estilista y así un poco así, muy natural. Bueno, muy gracioso, las cosas como son. Pues sale en Masterchef y veo cómo canta. Y bueno, me acuerdo que antes salía con Buenafuente y ahora se le ve mucho zapeando. Es donde le veo yo más. Bueno, nace en esta fecha Maya Salamanca, actriz, que empezó un poco haciendo SMS, Sin miedo a soñar, luego Sin tetar no hay paraíso, y luego películas, pues Fuga de cerebro, Lo dejo cuando quiera también. Lady Gaga nace en 1986, pues es la ganadora, porque ha nacido una estrella, y luego pues aquí ha nacido, en Bar Romance la tenemos, esperemos que no me dé problemas con los derechos de autor. Hay que reconocer que tiene su originalidad, con su traje de filetes en su día, pues bueno, porque sepamos que nació también en un 28 de marzo. Bueno, pues vamos un poco con gente un poco también que ocupa su lugar en historia, pero igual no es tan conocida como los que estamos diciendo. Pues en 1472 nace Fray Bartolomé, es un pintor italiano. Ramón de la Cruz nace en 1731, es un escritor de Madrid, que lo que hace es sainete de pequeñas novelas o pequeñas comedias cortas, un poco el sainete o entremés, muy típico de Madrid. En 1860 nace José Moreno Carbonero, es un pintor también español que hace temas históricos, la entrada de los almogávares en Bizancio. Bueno, así, Aristide Briand nace en 1862, este fue primer ministro de Francia entre 1909 y 1929 a intervalos, y consiguió el premio Nobel de la Paz junto con Stresemann. Stresemann, el ministro de Exteriores alemán, por los tratados de Locarno, donde más o menos se crea una paz que luego, pues bueno, no llega a ningún sitio, las cosas como son. Luego vuelve otra vez la guerra. En 1868 nace Máximo Gorki, que era el escritor ruso, escribe Los bajos fondos, La madre. Bueno, este es antizarista y luego con la USA, al principio tiene sus diferencias con los bolcheviques, pero luego vuelve incluso en la época de Stalin. Bueno, pues se habla incluso de que detrás de la muerte puede haber estado Stalin. Bueno, vamos a ver un poco. En 1868 también nace Kuno Amiet, que es un pintor expresionista, simbolista suizo. Aquí tenemos un cuadro suyo, que está en blanco y negro, pero no, en original es en color. Pero bueno, a mí me ha salido en blanco y negro y para verle un poco la cara y reconocerle, porque se hace mucho autorretrato, tiene muchos autorretratos suyos. De hecho, ya tanto que yo he hecho. Bueno, pues vamos un poquito. Tenía problemas con la impresora. Vamos con José Sanjurjo, que nace en 1872, este fue un militar que protagonizó un golpe de Estado en 1932. La Sanjurjada se llamó, y luego en el golpe de 1936 volvió a España, casi que se podía haber puesto frente a la sublevación. Lo que pasa es que tuvo un accidente de avión y se murió. Si no, podía haber cambiado la historia, haber sido el presidente, quién sabe. Era uno de los más importantes. En 1892 nace Cornel Hymas, este es un fisiólogo, fue Nobel de Medicina en 1938.
por mostrar cómo la presión sanguínea y el contenido de oxígeno de la sangre son medidos por el cuerpo y transmitidos por el cerebro. Bueno, al cerebro. Tiene un cráter lunar, el belga. Ángela Ruiz Robles nace en 1895, esta es una maestra de Villamarín, también de León. Bueno, escritora, inventora española, parece que hace algo precursor del libro electrónico. Bueno, pues según se quiera tomar, pues él hace una especie de libro con fichitas electrónicas donde salen cosas. Pues bueno, siempre ha habido cosas. Entonces, bueno, si lo quieren tomar como precursor del libro electrónico, pues supongo que en León, pues sí, no está mal, es una cosa más. Pero supongo que al final se llega por muchas vías. Pero bueno, no está mal, como tal, está bien. En 1909 nace Víctor de los Ríos, este es un escultor, hace esculturas sobre todo de imágenes de Semana Santa y tal, y luego en el Parque del Oeste de Madrid tiene un monumento al maestro Víctor de los Ríos. O sea, si quieren verlo por ahí, se dan un paseo, que es muy bonito el Parque del Oeste. En 1921 nace Edipo Gardens, un actor que hace El jardinero español, y luego pues hace Muerte en Venecia, una película muy bonita, muy buena, y luego El portero de noche, una película bastante controvertida en su época, así de tinte erótico. En 1930 nace Jerome Isaac Friedman, este es un físico que fue Nobel en 1900, porque codescubrió experimentalmente la evidencia de los quarks. ¿Vale? En Tete Montoliu, nace en 1933, este es un músico español, hace un tipo de jazz pues un poco como este que van a oír así. En su época se fue bastante conocido, este es piano bolero, lo habrá subido. Pues la de 1933. En 1941 nace Art Clausen, este es también un compositor que ha hecho sobre todo cosas para los Simpsons y bueno, y cosas más, para más cosas. En 1942 nace Konrad Schumann. Y este Konrad Schumann pues era un policía alemán que le mandaron a vigilar el muro de Berlín. Bueno, no era el muro de Berlín, era la Alhambra de Berlín. Justamente era una alambrada y estaban construyendo el muro, y antes de que el muro se construyera, pues aquí les vemos huyendo de Paraíso. Tenemos esta foto, es más pequeño, donde lo explica todo en la página. Ahí le tenemos la misma foto. La tomó Lieben, la foto, era un periodista que parece ser que solo pudo hacer una foto, porque su cámara solo puede hacer una foto a la vez. Pero parece ser que este fotógrafo estaba acostumbrado a hacer fotos de saltos de caballo, entonces le sale una foto perfecta, ¿vale? Sale saltando ahí con el Kalashnikov al hombro. Él le había dicho, Verde expliquen, se había visto que él estaba vigilando, entonces a unos que se acercaron mucho les dijo que se fueran, así en alto, pero en voz baja le dijo, Verde expliquen. O sea, yo voy a saltar. Entonces ya cuando saltó había allí un coche de policía, se metió rápido en el coche y luego, pues bueno, pues el hombre se acabó suicidando, porque sí, luego el hombre pues parece ser que no siempre tuvo miedo, no me extraña, porque pues nada, pues Konrad Schumann, que fue una foto muy icónica esta de Konrad Schumann, que nace en 1962, 42 en esta fecha. En 1948 nace John Evans, que bueno, pues aquí le vemos que era pues sí, el tecladista de Jethro Tull, este músico. Por aquí teníamos que tener la foto, pero se me ha perdido un poco. Aquí tenemos los discos. El gran grupo este que tocaba el teclado. De Jethro Tull, de ese grupo que tocaba la flauta y tocaban más cosas. Muy interesantes las cosas como son. Bueno, seguimos un poco con nacimientos. Porque Diane West nace en 1948. Diane West es una actriz que empieza en Footloose. Footloose es una película así de medio musical que las cosas como son, salen muchos artistas.